Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí, en Área 917. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Área 917. Abriremos el archivo del barco fantasma Mariceleste. En diciembre de 1872, la embarcación Mariceleste fue encontrada navegando en alta mar cuando iba camino a Génova. Un grupo de navegantes canadienses vieron la embarcación andando en zigzag, pero al acercarse descubrieron que estaba completamente vacía. Ese navío pareciera estar sin alguien al mando. Es verdad, capitán. Ve por más hombres. Vamos a investigar qué ha pasado. Puede ser peligroso, capitán. Pero no podemos ignorar esa embarcación. Sus tripulantes pueden necesitar ayuda. El barco canadiense y su capitán, David Morehouse, decidieron acercarse para poder auxiliar a los tripulantes. Sin embargo, al entrar, notaron que no había nadie. Además, la escotilla estaba sellada y las pertenencias de todos los tripulantes permanecían intactas en sus camarotes. Poco a poco, fueron explorando la embarcación y pudieron notar que el barco llevaba 1.700 barriles de alcohol completamente intactos en las bodegas y había suministros de alimentos para sobrevivir por 6 meses. Capitán, es extraño. Todo está intacto. Ropa, comida, pipas. Parece que abandonaron el barco. ¿Qué les habrá pasado? La extraña desaparición de los tripulantes del Mariceleste ha cautivado la atención de decenas de historiadores en el mundo que todavía tratan de descifrar qué fue lo que ocurrió con ellos y cómo es que desaparecieron en el Océano Atlántico. De acuerdo con Adriana Pisani, historiadora argentina que escribió el libro La fantasía de un naufragio, existen otros temas inquietantes sobre la embarcación. En primer lugar, dentro de la cabina no había la suficiente cantidad de agua para abandonar el barco, y además, el barco salvavidas de la embarcación había sido utilizado, lo que implica que los tripulantes habían dejado el barco en algún momento. Capitán, aquí está la bitácora. 25 de noviembre. Última anotación. Todo va en orden y las condiciones climáticas son las más adecuadas para viajar. De acuerdo con los historiadores, la última anotación de la bitácora fue 10 días antes de ser encontrada abandonada. Según la información documentada por la Organización de Naciones Unidas, el Mariceleste fue construido en Perthburn, Nueva Escocia, en 1861, pero en ese momento fue llamado el Amazon. Tras su fallecimiento, el Amazon tuvo diferentes capitanes que siempre tardaban muy poco manejando la embarcación y luego renunciaban. En 1863, el capitán William Thompson tomó las riendas de la embarcación y navegó casi por 6 años, hasta que una terrible catástrofe afectó a los tripulantes, que terminó en Isla Cabo Bretón, prácticamente destruida. Para esa época, los marineros creían que la embarcación la perseguía una maldición y pocos querían saber de ella. Sin embargo, lo que parecía el fin se convirtió en una nueva oportunidad para el Amazon.
que fue subastado al comerciante Alexander McBean, quien renunció a su compra solo un mes después. Pero la tragedia nuevamente tocó al navío y su dueño, ahogado en deudas, decidió venderla a Benjamin Spooner Bright, quien lo comandaría a su fatídico último viaje. De ese momento se sabe muy poco. La nave viajaba con alcohol para llegar a Estados Unidos y suplir de licor a los norteamericanos. Sin embargo, nunca llegó a su destino y encontró el final de sus días en el mar. A pesar de permanecer intacta, se cree que en el medio del temor de una tormenta y de naufragar, el capitán decidió huir con la tripulación en el barco salvavidas, que terminó por naufragar. 3 de noviembre de 1872. Mamá, aún estamos en tierra firme, pero partiremos el 7 de noviembre hacia Génova, en Italia. El barco está en hermoso estado y espero que tengamos un buen viaje. Esa era la carta que el capitán Benjamin dejó para su mamá días antes de partir en el Mariceleste. Como estaba previsto, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con el capitán Bright junto a su esposa e hija y 7 marineros en su tripulación. Después de zarpar y según la leyenda que se describe en el libro Historia secreta de los océanos del escritor francés Roberto de la Croix, se cree que el barco se enfrentó a unas terribles condiciones climáticas con tormentas, fuertes vientos y el océano revuelto por más de 2 semanas. Esto se sabe porque en las páginas que hallaron del diario del capitán se tienen registros que datan del 25 de noviembre de 1972. Luego de esa fecha no se supo más del navío ni de la tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares. Muchas veces las historias suelen agigantarse con el paso del tiempo y con las distintas versiones que se van contando. Así lo mencionó la historiadora argentina Adriana Pisani en su libro La fantasía del naufragio. Según reconstruyen y mencionaron varios marineros de la época, el 5 de diciembre de 1972, casi un mes después de zarpar, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey, esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova, y al igual que el desaparecido Mariceleste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. Los tripulantes del barco canadiense indicaron que a mitad del camino, entre el archipiélago Azores y la costa de Portugal, observaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos El kilómetros. capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Devieux, confirmaron que se trataba del Mary. Las velas del navío estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. También se dice que al descender a la bodega se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero para nada alarmante en un barco del tamaño de Mariceleste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para más de 6 meses. ¡Una espada bajo la cama! Lo más sorprendente es que falta la mayoría de papeles del barco, junto con los instrumentos de navegación. El Mariceleste es un barco fantasma. En el caso de Mariceleste, que en la bodega no había tanta agua como para abandonarlo, después de haber leído mucho e investigado sobre otros casos. Entiendo que en la desesperación del momento puede haber generado que el capitán ordenara abandonar la nave y a partir de ahí naufragaron en barcos salvavidas.
A pesar de las numerosas investigaciones y teorías propuestas a lo largo de los años, el misterio del Mariceleste sigue sin resolverse. Su historia sigue fascinando a quienes se interesan por los misterios marítimos y se ha convertido en parte del folclore marítimo. Pero esta no es la única historia que ronda sobre el Mariceleste, pues muchos dicen que tenía una maldición que persiguió a toda su tripulación hasta que terminó por naufragar, dejando un pasado oscuro y un misterio que se mantiene aún después de más de 100 años de haber ocurrido. ¿Algo asustó al capitán y su tripulación? ¿Alguna criatura marina tiene que ver con la desaparición de los ocupantes? ¿Podemos hablar de desaparición por una abducción alienígena? Pero la pregunta más importante es, ¿dónde están los tripulantes del barco fantasma Mariceleste? Quizás nunca lo sepamos. Lo que sí es seguro es que este navío forma parte de las miles de historias que encierran los océanos. Cerramos el archivo del Mariceleste. Será hasta la próxima. Este fue tu programa Área 917. Te esperamos pronto con más casos por explorar.